¿Se cumple el mito del funcionario vago? Un funcionario no tiene nunca mucha presión y no trabajan mucho. Los típicos moscosos, salir al médico sin justificar, yo qué sé. Creo que el mito es real. A mí cuando la gente dice que el funcionario por regla general no trabaja, creo que ocurre como en todas partes. Siempre hay ovejas negras que no trabajan. Hoy, en Sin ir más lejos, funcionarios. La verdad, porque yo creo que hay muchos tópicos sobre el tema. ¿Cuánta gente no ha deseado alguna vez lo de ser? Yo, me encantaría ser funcionario porque no te ven al despido, cobran bien, se dice que trabajan poco. Insisto, creo que hay muchos tópicos. Pues ¿quién mejor que nuestro invitado para hablarnos, como diría yo, con rigor sobre este tema? Porque él es el presidente autonómico de Aragón de CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Luis Güerri. Buenos días, Luis. Buenos días. Ay, qué difícil. Porque no me gustaría nada que fuéramos injustos con los funcionarios, trabajadores y con hablar demasiado de tópicos, ¿no? Entonces, bueno, para eso estamos. Pero es que están ahí los tópicos. Bien, no consentiré que hablen mal. Claro, por eso está él aquí. ¿No? Vamos a ver, ¿cuántos funcionarios tenemos en Aragón en este momento? Bien, primeramente, para hablar de funcionarios debemos hacer un poco el matiz, ¿no? De que yo creo que sería más justo o más clarificador hablar de los trabajadores públicos, ¿no? Porque hay trabajadores públicos que son funcionarios, hay trabajadores públicos que son estatutarios y trabajadores públicos que son laborales. Todos son trabajadores públicos, cada uno de ellos tienen un régimen específico, pero al final, pues todos son trabajadores públicos. Y esto hoy en día se puede decir tal cual, además, porque hay una ley que unifica y que pone un denominador común a esos tres colectivos de trabajadores públicos. O sea, que hablamos de trabajadores públicos. Por lo tanto, en general podemos decir que en Aragón hay aproximadamente unos 44.000. Unos 44.000. Y la situación en general, a ver, en cuanto a privilegios, a horarios, los trienios, los no sé qué, su situación en general es ventajosa con respecto al trabajador de la empresa privada. ¿O por qué tienen esta fama de que chollo? Pienso público, que no, que chollo funcionario. Pienso que no, que no hay privilegio específico. A ver, ¿no? Un trabajador público tiene lo mismo que tiene un trabajador privado. Tiene exactamente una jornada laboral al año que tiene que cumplir. Tiene una jornada diaria que tiene que cumplir. La mayor parte de ellos ficha. Sí. Tiene una serie de problemas que son exactamente los mismos que puede tener un trabajador en la empresa privada. Tiene su relación laboral, pues está muy en consonancia pues con el mundo laboral que le rodea, ¿no? El jefe, el amigo, el compañero, exactamente lo mismo. Ya. Hombre, podríamos decir, yo privilegios no subrayaría como tal. Quiero decir que sí puede haber alguna diferencia, y la diferencia puntual radica en el hecho de que un trabajador público tiene una estabilidad en el empleo importante y que no está a expensas de los avatares de los ciclos económicos. Pues yo creo que eso es un ventajón. Eso es una ventaja. Hoy en día. Pero no es un privilegio, porque es algo que se lo gana con una oposición y todo el mundo está abierto a poder hacer una oposición. Si me permitís, hay un tema que es el tema que tácitamente estamos hablando, es el de la flexibilidad en el horario. España está muy por detrás de lo que es Europa. Sí. La flexibilidad en el horario en Europa está aproximadamente en un 23-25% y esa flexibilidad favorece muchísimo la productividad. Claro, es algo que no entendemos. Aquí parece que Perdona, es que yo te he dicho lo del positivo, lo de sellar, firmar, hacer cosas, y realmente eso no es operativo. Yo creo que es mucho más operativo. Aquí, por ejemplo, tanto en la función pública como incluso en las empresas privadas sería mucho más operativo tener un determinado nivel de flexibilidad. Eso favorecería para la compatibilidad del trabajo con la actividad, o sea, la actividad laboral con la familiar, para una serie de cosas. No, ¿por qué hay que hacer una jornada laboral puntual de 7 horas diarias? Te voy a dar la razón. Pido la palabra porque ahí sí que es una cosa elemental. Vamos a ver, primeramente el tema del salario es un tema que, bueno, se puede prácticamente generalizar en que de los grupos D y los grupos C son mileuristas todos. Sí, pero como la empresa privada. Por lo tanto, exactamente, por lo tanto, los salarios no son una maravilla. Segunda cosa, mira, hay que tener en cuenta que un trabajador público, cuando accede al sistema público, accede habitualmente a través de una oposición dura, son gente intelectualmente bastante avispados, son gente que se han tenido que preparar bastante y que entran
alrededor de entre los 27 y 30 años. No tan duras, ¿eh? Bueno, unas más que otras. No tan duras. Unas más que otras. Eso... según en qué colectivo te vas a fijar. Sí. Están llamando funcionarios. Entras a trabajar y entonces de golpe, al poco, se dan cuenta que la progresión profesional, eso sí, que la progresión económica, que los niveles de responsabilidad son complicadísimos de mejorar desde esa situación. Ya es norma. En este momento ya es norma. Sí. Nosotros en abril del año pasado apareció una ley, que es el Estatuto Básico del Empleado Público, que la pretensión de esa ley, los 3 sindicatos mayoritarios nos pusimos de acuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas para diseñar una ley que era una necesidad imperiosa, dado que la descentralización podía acarrear que en cada comunidad autónoma hubiera funcionarios de distintas categorías con niveles muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces buscamos una ley que generara un denominador común para todos los funcionarios y que a la vez, o sea, que unificara las comunidades autónomas y que a la vez diera una independencia, ¿no? Quiero decir que se pudiera generar en cada comunidad autónoma una ley de función pública específica. En esa ley de función pública, y me acojo las palabras del doctor Casado, pues está perfectamente, los avances que va a traer esa ley van a ser esos. La posibilidad de que el propio individuo, de forma individual, con sus capacidades, sea capaz de elegir entre progresar y no progresar, progresar pronto o progresar tarde. Correcto. Tener una promoción, que eso es fundamental, una promoción personal que está demasiado en y de alguna forma rompe la estimulación del funcionario. Esa situación que tiene el funcionario de que cuando está en su puesto de trabajo no tiene posibilidad de crecer por ningún sitio. Pero en este momento yo creo que más que crecer lo que quieren es quedarse. En este momento más que crecer la gente lo que tiene miedo es quedarse sin trabajo. El del bocadillo desde la calle y el de que entras de funcionario por enchufe. Si los de la calle seguimos creyendo que si tu padre es diputado o si tu padre no, entras de funcionario con oposición. A ver, primero, lo de los minutos del bocadillo. A ver, en este momento está normado para todos los trabajadores y casi todos los trabajadores. Lo de los trienios que decían, los trienios oscilan entre 13 euros. A ver, los trienios oscilan entre 13 euros al mes y 43 el que más, el grupo A. 43 euros mensuales vale un trienio. Bueno, yo no sé si es que eso es un privilegio o no. Yo creo que los trienios están exactamente bajo. Perdón, y quiero decir otra cosa. Vamos a ver, la satisfacción en el empleo, que es lo que estábamos hablando, que es el salario, no es únicamente el salario, la satisfacción en el empleo. La satisfacción en el empleo está en relación con otros parámetros, ¿no? Bueno. ¿Qué haces? Que es un poco la vocación y el reconocimiento social que tiene ese trabajo, además del reconocimiento económico. Bueno, pues con estas palabras nos quedamos, porque si no, no nos da más, Luis. Lo del enchufe no hay enchufe. Lo del enchufe, oposición pura y dura. Exactamente igual en la empresa privada que la empresa pública. No, pero ahí nos vamos a... Y la empresa pública, la empresa privada con tu dinero unas veces. Es un tema muy interesante. No, en las oposiciones porque hay un concepto, la gente simplifica y no se puede seguir. Efectivamente, no se puede simplificar y pretendemos no simplificar para nada un tema tan complicado ni frivolizar. Hemos puesto encima de la mesa. Hoy en día las oposiciones es muy difícil que haya enchufe o burla de la oposición. Pero si yo estoy a favor de lo del bocadillo, bueno, con Luis Güerri, presidente autonómico de Aragón, de la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y por haber estado aquí con nosotros. El placer nuestro. José Luis Casado, Javier Ford, David Rey, Pilar Pinilla, que no hay quien os...